Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Hoy es martes 24 de agosto del 2021 y es un privilegio poder traerle a usted los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Remedio temporal frena la restitución del programa Quédate en México. La FDA concede su aprobación total a la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Lluvias e inundaciones causan estragos en Estados Unidos. La OPS, preocupada por el consumo de alcohol en las Américas. Regreso de alumnos a las escuelas en Miami, Estados Unidos, está en medio de debates. Tensión en el aeropuerto de Kabul. Acciones antivacunas y antimascarillas en Estados Unidos. Nicaragua, asamblea y cierre de organizaciones sociales. En México, más violencia contra los periodistas. Y en Guatemala, rechazo a las deportaciones. En Venezuela, un informe alerta que los ataques contra mujeres venezolanas en espacios digitales son una forma de violencia de género. Y en Bolivia, la situación jurídica y de salud de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, es un tema que preocupa a opositores y organismos internacionales. En Haití, la lenta ayuda empuja la violencia. Y en Colombia se alistan para recibir a 4.000 refugiados de Afganistán. Esto y más acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García. De inmediato al desarrollo de las noticias, nos vamos a Estados Unidos. Llegó a la Corte Suprema la demanda que busca obligar al gobierno del presidente Joe Biden a reinstaurar el programa conocido como Quédate en México para solicitantes de asilo en Estados Unidos. Preliminarmente, el más alto foro judicial del país ordenó frenar su implementación, pero como nos dice Arnoldo Rojas desde Houston, el remedio es temporal. En una decisión de última hora, el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos ordenó detener hasta la medianoche de este martes la restitución del protocolo de protección temporal, o Quédate en México, como se conoce a uno de los pilares de la administración Trump contra la inmigración irregular. La orden puso freno a la decisión de un juez de Texas que requería al gobierno revivir las expulsiones de solicitantes de asilo en la frontera sur. Hay una esperanza de que la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene que realmente revisar este caso y revisar este programa en particular y ver realmente qué tan constitucional es y si el gobierno debe de volver a reimplementarlo. Quienes critican la implementación del programa, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras su petición es evaluada en las Cortes estadounidenses de inmigración, en algunos casos hasta 2 años, advierten que la medida niega a los inmigrantes la oportunidad de prepararse bien para sus casos. Los pone en una situación psicológica muy difícil para ellos poder ser buenos testigos en un caso, para ellos prepararse y poder preparar un buen testimonio, poder conseguir testigos, poder conseguir evidencia. Se estima que unas 68,000 personas fueron expulsadas a México durante la implementación de esta medida antes de que el presidente Biden canceló su aplicación en enero de este año. Los estados de Texas y Missouri demandan que se reinstaure el programa, argumentando que quitarlo promovió un aumento en cruces irregulares por la frontera. La vacuna contra el coronavirus de los fármacos Pfizer-BioNTech recibió ayer lunes la aprobación total de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos, un hito que podría aumentar la confianza del público en el fármaco y alentar mandatos sobre una vacuna obligatoria. Dilavicet Cash, quien ha seguido de cerca la noticia, nos cuenta qué implica esta aprobación. 4 meses después de haber recibido la solicitud, la FDA otorgó a Pfizer-BioNTech la primera licencia de su vacuna de 2 dosis para el coronavirus en personas mayores de 16 años. Please get vaccinated now.
una medida aplaudida por el presidente Biden, quien confía que los escépticos se inoculen y así apacigüen el incremento de contagios por la variante Delta. A los líderes empresariales, líderes de organizaciones, líderes locales de los estados que estaban esperando la aprobación completa de la FDA para vacunación, hago un llamado para que lo hagan. Requiéranlo. El progreso que estamos haciendo sobre la vacunación hoy va a producir resultados en las próximas 2 semanas. Cuan pronto se vacune por completo, así de pronto recibirá protección. El ensayo clínico original de 6 meses arrojó que la vacuna de Pfizer ofrecía un 97% de protección contra el COVID severo antes de que emergiera la variante Delta. Según los reguladores, la vacuna, que pasará a ser llamada Comirnaty, reúne toda la evidencia para ser juzgada como segura para su inyección. El público puede estar muy seguro de que esta vacuna cumple con los altos estándares de seguridad, eficacia y calidad de fabricación que la FDA exige de un producto aprobado. Pfizer actualmente lleva a cabo estudios de vacunas en niños entre 5 a 11 años de edad y espera presentar los resultados a finales de septiembre. Por ahora, tanto Pfizer como la farmacéutica Moderna recomiendan la tercera dosis de sus respectivas vacunas solo a personas con el sistema inmunitario débil. Lluvias e inundaciones causan estragos en Estados Unidos. Las condiciones climáticas en diferentes lugares generaron dificultades el pasado fin de semana y diversos puntos de la geografía estadounidense se vieron afectadas. En Tennessee, más de 20 personas perdieron la vida por inundaciones, mientras por la costa este del país pasa la depresión tropical Henry con fuertes lluvias. Laura Sepúlveda nos tiene los detalles desde Nueva York. Al menos 22 personas perdieron la vida y por encima de 2 docenas más se encontrarían desaparecidas en Tennessee tras fuertes inundaciones en las cercanías a Nashville. Al menos 10.000 usuarios se habrían quedado sin electricidad y varios dueños de negocios hablan de cuantiosas pérdidas después de que cayeran cerca de 38 centímetros de lluvia durante 24 horas, un récord en ese estado. Teníamos unos 2 metros de agua dentro del restaurante, todo el equipo, todo ha sido destruido, volcado, lavado. Tenemos cosas de otros negocios que llegan a nuestro local por las ventanas rotas, pero está totalmente destruido, no hay nada que se pueda salvar. Por lo pronto, el Centro de Meteorología del país, NOAA, mantiene su mirada puesta sobre lo que ha catalogado como depresión tropical Henry. Sus fuertes lluvias, acompañadas de vientos de 45 kilómetros por hora, aumentarán levemente su potencia durante las próximas horas. Las fuertes lluvias de Henry continuarán provocando desde impactos limitados hasta considerables inundaciones repentinas, urbanas y de pequeños arroyos, junto con inundaciones aisladas de ríos menores a moderados. Es posible que se produzcan 1 o 2 tornados aislados en el sur de Nueva Inglaterra desde esta tarde entrando a la noche. Autoridades locales y federales se mantienen alerta por los fenómenos naturales que azotan el país y mientras avanzan medidas de prevención, continúa la búsqueda de personas en zonas ya afectadas. Y fíjese usted que un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, revela que el consumo de bebidas alcohólicas contribuye a más de 300.000 muertes al año. Y las mujeres del continente americano son quienes tienen más problemas relacionados con el consumo de alcohol. El informe desde Miami, con Alonso Castillo. Las mujeres en el continente americano tienen la mayor tasa registrada de trastornos relacionados al consumo de alcohol en el mundo y corren mayor riesgo que los hombres aunque consuman menos. Le dijo a La Voz de América la doctora Maristela Monteiro, asesora de la Organización Panamericana de la Salud. También tenemos el menor porcentaje de personas que no toman alcohol. El aumento en el consumo de alcohol se ha intensificado durante la pandemia, ya que según la autora del estudio, para muchos se convirtió en una forma de lidiar con el estrés, la ansiedad, la depresión y otros estados emocionales. La compra en línea para entrega en la casa, producto, una droga nociva en la casa de la gente. Los resultados del consumo van a incrementar. Los datos de 30 países fueron analizados y descubrieron que casi el 65% de las muertes fueron en personas menores de 60 años. Monteiro subrayó la poca regulación de la industria del alcohol, por lo que la Organización Panamericana de la Salud exhorta a los países a frenar el consumo desmedido mediante el aumento de los impuestos, la creación de políticas públicas y la concientización de las consecuencias. Normativo, de la norma social, para que se reconozca que el alcohol no es una droga saludable.
no mejora la salud en nada. Ayer lunes regresaron los alumnos a las clases presenciales en las escuelas de Miami, en Estados Unidos. José Benalete nos cuenta que además de la ansiedad de los padres y estudiantes, persiste el debate sobre el uso obligatorio de las mascarillas en las aulas. Finalmente, estudiantes de educación primaria y secundaria regresaron a clases presenciales en Miami tras una prolongada instrucción a distancia por la pandemia. La emoción de los alumnos retornando a las aulas fue compartida por sus padres desde bien temprano en la mañana. Ni durmió, dice que no durmió, que hasta las 4 de la mañana estaba despierto y imagínate, emocionado porque él ama la escuela. Los adolescentes ingresan a los colegios de Miami con la orden de uso obligado de las mascarillas, aunque los muchachos también asumen. Viene preparado con su alcohol gel en la mochila, sus máscaras y ya muy recomendado de que mucho cuidado. Este inicio de clases comienza en medio de un debate entre el uso obligado de mascarillas en las aulas, una orden emanada desde la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade y que ha recibido la contraorden de no usar tapabocas de parte de la Gobernación de Florida. Las autoridades del distrito escolar fueron amenazadas con restricción de pago si procedían a hacer cumplir la orden. Para mí es un honor ser amenazado por hacer lo que es correcto, por tomar las decisiones de protección a nuestros niños y a nuestros maestros. Entonces no estoy preocupado si eso significa que me van a quitar el salario, que sea, si significa que me van a castigar, también lo acepto. Lo que yo no puedo aceptar es una amenaza contra nuestros niños o nuestros maestros. Eso es algo muy importante de nuestra salud pública y tenemos que seguir adelante protegiendo a todos. El condado de Miami-Dade es el cuarto distrito escolar más grande de Estados Unidos. En este periodo de clases, los colegios no brindan la modalidad de educación a distancia, así que los estudiantes que la deseen deben dirigirse a academias especializadas. Tensión en el aeropuerto de Kabul. Tropas estadounidenses y europeas intervinieron en un tiroteo en el aeropuerto de Kabul que provocó la muerte de un guardia afgano de seguridad, mientras aumenta la tensión con los talibanes. La información con Judith Martín. El caos continúa reinando en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, donde miles de afganos y ciudadanos de otras nacionalidades tratan de huir del dominio talibán. Tal es la tensión que se vive que hace apenas unas horas un miembro de las fuerzas de seguridad afganas murió luego de un enfrentamiento con hombres armados no identificados. En el tiroteo también participaron militares de Occidente y hasta ahora se confirma que no ha habido más fallecidos, pese a que otras 3 personas resultaron heridas. Desde el 15 de agosto, día en el que los talibanes tomaron la capital afgana, los accesos al aeropuerto de Kabul se han convertido en puntos estratégicos y focos visibles de la tensión que vive el lugar. Como resultado, hasta 20 personas han muerto, la mayoría en tiroteos y estampidas envueltas en calor y polvo. En tanto, las fuerzas estadounidenses e internacionales concentran sus esfuerzos en repatriar a sus ciudadanos y evacuar a tantos afganos como sea posible. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio detalles acerca del proceso logístico de esta histórica misión. Estamos trabajando con más de 2 docenas de países en 4 continentes. Hemos cerrado acuerdos en el Golfo, en Asia Central y en Europa, incluyendo centros de procesamiento en Alemania, España y otros lugares. Estos sitios brindan un lugar propio para que los solicitantes de visas especiales y otros afganos vulnerables y sus familias completen su trabajo, mientras realizamos verificaciones de seguridad antes de que continúen hacia sus destinos finales en los Estados Unidos o en otro país. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, parece poco probable que puedan sacar de Afganistán a todo el personal internacional y de apoyo antes de la fecha prevista, el 31 de agosto, y el presidente Joe Biden advirtió que consideraría cualquier cambio en esa fecha, una hipótesis que no agrada a los talibanes, según aseguró el portavoz del grupo, Suhail Shaheen, en una entrevista con la cadena británica Sky News, cuando afirmó que dicha extensión estadounidense generaría una respuesta talibán. Y le comento que las actitudes de oposición a vacunarse y el uso de mascarillas ha provocado reacciones de violencia en Estados Unidos. La información nos la trae John Burnett desde Washington, D.C.
Los casos de enfrentamientos violentos causados por personas que se oponen a las vacunas contra el COVID-19 o a las órdenes de ponerse la mascarilla para evitar su propagación están en aumento en todo Estados Unidos. Hay manifestaciones que se han tornado violentas y han causado alarma entre las autoridades. Docentes, médicos y otros funcionarios se encuentran perplejos por la vehemencia con que han sido atacados por el solo hecho de haber ofrecido su opinión y están particularmente aterrados por los hechos de violencia contra funcionarios en varios lugares, incluso en las afueras de sus casas o de sus lugares de trabajo. En Hawái, grupos de manifestantes se han concentrado al frente de la casa del vicegobernador Brian Schatz, gritándole con megáfonos y apuntándole con reflectores de luz en respuesta a las exigencias de que la gente se vacune. En el norte de California, un hombre irrumpió en la escuela de su hija y golpeó con un puño en la cara a un maestro en respuesta a las normas sobre el uso de mascarillas, mientras que en otra escuela en Texas, el padre de un alumno le arrancó a la fuerza la mascarilla a una maestra en un encuentro rutinario entre padres y docentes. Más al norte, en Missouri, el director de un hospital fue acosado en el estacionamiento por un hombre de Alabama que la acusó de crímenes contra la humanidad. Y de esta manera han proliferado los ataques contra miembros de juntas escolares, comisionados comunitarios, médicos y políticos. Esta semana definitivamente las cosas han empeorado, estimó Shannon Portillo, comisionada de un condado en Kansas que fue insultada en una asamblea el miércoles por decidir que los niños no vacunados se pongan la mascarilla. Esto se ha vuelto mucho más hostil de cualquier cosa que he visto en mi vida, añadió. Los enfrentamientos ocurren en momentos en que aumentan los casos de contagio y las hospitalizaciones por COVID-19, y también aumentan los pedidos de que se le exija a la población que se vacune y que se ponga la mascarilla, especialmente en las escuelas. En Estados Unidos actualmente el promedio diario de decesos por el COVID-19 está alrededor de 1,000 y según el New York Times, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos tiene la intención de otorgar hoy la aprobación total a la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Vamos a Nicaragua, en donde el gobierno de este país busca desaparecer otras 5 organizaciones sociales en el país. Desde Nicaragua, la información con Daliana Ocaña. El gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, solicitó a la Asamblea Nacional de Nicaragua la cancelación de la personalidad jurídica de otras 15 organizaciones no gubernamentales, con lo que se elevarían a 49 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en el país. La directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Frania Urey Blandón, remitió al Parlamento un informe en el que se expresa la solicitud de anular las organizaciones sociales debido a que las mismas han incumplido con sus obligaciones legales, y así lo explicó Alejandro Mejía Ferretti, tercer secretario de este poder del Estado. Han reportado al ente regulador sus estados financieros desde hace varios años con sus desgloses detallados, ingresos, egresos. Entre las organizaciones afectadas se encuentran el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular, Asociación Soya de Nicaragua, Acción Médica Cristiana y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, un organismo que ha sufrido los embates del gobierno sandinista desde el año 2018. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos de Nicaragua Nunca Más, dijo a La Voz de América que las acciones del Ministerio de Gobernación son parte de la represión del Estado. Un máximo e ilimitada opresión al derecho de asociación, al derecho de participación política, al derecho de expresión, a todas las libertades. Entre las entidades afectadas también está la Fundación Mejía Godoy de los hermanos Mejía Godoy. Desde diciembre de 2018, el gobierno de Nicaragua ha cerrado al menos 34 organizaciones no gubernamentales. Pasamos a México. La violencia contra periodistas en este país continúa y el fin de semana recién pasado fue sepultado Jacinto Romero, comunicador asesinado en el estado de Veracruz. Desde Ciudad de México, la información con Sara Paulo. En medio de tristeza e indignación de familiares, amigos y colegas, este sábado fue sepultado el periodista veracruzano Jacinto Romero Flores, quien fue asesinado por personas armadas que le dispararon en varias ocasiones mientras circulaba sobre una avenida en el municipio de Ixtazoquitlán, en el estado de Veracruz.
El periodista, quien fuera locutor de Ori Estéreo y del programa de radio Iztac Online, había recibido amenazas, según confirmó su hijo. Medios de comunicación locales documentaron que el 1 de marzo fue amenazado a través de mensajes de WhatsApp debido presuntamente a la publicación de una nota sobre abusos de autoridad de policías municipales durante una fiesta en Texhuacán. El hijo del periodista, Germán Romero González, pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuitláhuac García para que el caso no quede impune. Apuntó que su padre nunca se involucró en problemas, se trataba también de un luchador social. Sabemos que había recibido amenazas, no sabemos de quién, no tengo ahorita certeza de cuándo. Entonces, por eso yo pido el apoyo a todos ustedes, de los medios, de sus compañeros, para que hagan llegar este mensaje no solamente al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, sino también al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Nada más, hoy yo, su hijo, estoy pidiendo justicia. De acuerdo con la organización no gubernamental Artículo 19, con el homicidio de Jacinto se alcanza una cifra de 22 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre este tópico, el ejercicio del periodismo en México, por una parte tienes a los narcos, las bandas de traficantes. Y por otro lado también tienes a un presidente de un país que cada mañana en su programa, en su show obligatorio de atender, que dura 1 hora y media, cada mañana critica y habla sobre la prensa que busca informar a la gente mexicana, sobre todo la prensa que no está de acuerdo con sus movimientos pseudo-socialistas y que tienen caracteres propios de países como Nicaragua y Venezuela. Entonces, ¿qué esperamos por la situación de los colegas que viven en México y que pretenden hacer real periodismo? Nos vamos a Guatemala. En Guatemala surgen reacciones de rechazo por la deportación de centroamericanos hacia puntos fronterizos lejanos, como una nueva medida del gobierno estadounidense para disuadir la migración irregular. Desde Guatemala nos informa Eugenia Sagastume. Diversas reacciones de rechazo surgen en el país ante la expulsión de migrantes centroamericanos en la frontera entre México y Guatemala, exactamente en los puntos El Ceibo y El Carmen, que se ubican en lugares lejanos donde no se tienen los protocolos adecuados para la recepción de personas deportadas. La Casa del Migrante pide acciones inmediatas a los gobiernos involucrados y su director, Mauro Berceletti, expresa: manifestamos nuestra indignación ante la situación que viven los migrantes expulsados, quienes deambulan a su suerte en la frontera sur entre Guatemala y México. Exigimos a los estados involucrados a que cumplan con las obligaciones adquiridas en los tratados y convenios internacionales en materia de migración, asilo y refugio. La protección internacional es un derecho universal. Por su parte, el secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante, Conamigua, Raúl Berríos, reitera que la nueva modalidad de deportaciones fue sorpresiva para Guatemala y aunque respetan la soberanía de Estados Unidos, piden que se retome el envío de migrantes hacia las fronteras donde se tienen las condiciones adecuadas para recibirlos. Nosotros estamos dispuestos a darle la mejor asistencia, pero por esa frontera se dificulta brindar una atención adecuada a los migrantes retornados guatemaltecos y a los migrantes en territorio nacional que son salvadoreños y hondureños. Mientras el analista Fernando Castro asegura que esta medida viola los derechos de los migrantes. No se le está brindando la protección debida, lo que también atenta contra los derechos humanos de las personas migrantes. Vienen muchos de los que son menores, que es el sector más vulnerable de la migración, lo cual realmente debe corregirse inmediatamente. Castro reiteró que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas para evitar que más personas paguen grandes cantidades de dinero para llegar a la frontera y sean enviados de regreso, como ha sucedido en los últimos días. Vamos a Bolivia. La situación jurídica y de salud de la expresidenta del país, Yanine Áñez, es un tema que preocupa a opositores y organismos internacionales. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi. En las últimas horas, líderes de oposición, activistas de derechos humanos y algunos organismos internacionales se pronunciaron sobre la situación de la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, luego del intento de suicidio ocurrido el sábado y que obligó a su internación en un hospital. A través de las redes sociales, la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos en Bolivia expresaron su preocupación por este hecho, y el domingo 2 representantes de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaron a la exmandataria en un penal en La Paz, donde permanece en prisión preventiva
positiva por más de 5 meses. Carolina Rivera, hija de la expresidenta Áñez, habló sobre la salud de su madre. Y hasta el día de hoy no tengo el informe médico ni el historial clínico de mi madre. Estoy muy angustiada porque mi madre está muy delicada. Mi preocupación es que ella esté bien, yo la quiero viva. Según informaron familiares de la exmandataria, los médicos realizaron algunas suturas en el brazo para atender sus lesiones, pero el gobierno aseguró que solo fueron pequeños rasguños, y el comandante de la policía dijo que Áñez solo pretendía llamar la atención. El director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que la salud de la exmandataria es estable. Informamos categóricamente que su estado de salud es totalmente estable, pero el tema anímico, el trabajo que estamos coordinando de cerca con la familia para ir acompañando esta recuperación. Por otro lado, parlamentarios de oposición reclamaron la negativa de las autoridades para ingresar al penal y comprobar el estado de salud de la exmandataria. Y la diputada de Creemos, Laura Rojas, destacó: estamos pidiendo como autoridades en nuestro rol fiscalizador es que nos permitan hacer nuestro trabajo. Ayer ha habido un llamado de auxilio y estamos acá por ello. La representación de las Naciones Unidas en Bolivia, luego de visitar a la exmandataria en la cárcel, recomendó que las autoridades penitenciarias implementen estrategias integrales de atención y prevención de autolesión y suicidio para resguardar la vida, integridad y salud de las personas bajo custodia. La Fiscalía General de Bolivia presentó recientemente una acusación por genocidio y otros delitos contra la exmandataria Yanine Áñez por las muertes del conflicto postelectoral de 2019. Pasamos a Haití. La desesperación de los habitantes en Haití frente a la lentitud de la llegada de ayuda por el terremoto y las inundaciones ha provocado actos de violencia. Información con Héctor Contreras. La cifra de muertos por el sismo de magnitud 7,2 que sacudió Haití la semana pasada sobrepasó los 2.000 y aún hay 344 personas desaparecidas según los últimos informes de la Agencia de Protección Civil emitidas el domingo. La última cantidad reportada el miércoles era de 2.189 y la propia agencia publicó a través de la plataforma de Twitter que más de 12.000 personas resultaron heridas y casi 53.000 viviendas quedaron destruidas luego del sismo del 14 de agosto. Mientras tanto, las operaciones de ayuda se amplían en la nación, pero las autoridades batallan con la inseguridad en los centros de distribución. Las pandillas han asaltado camionetas y muchedumbres desesperadas se han peleado por paquetes de comida. Por su parte, la organización estadounidense de ayuda Samaritan Sports abrió el sábado un hospital de campo. En la ciudad de Les Cayes, una de las localidades más afectadas, algunos asistieron a servicios religiosos realizados en exteriores el domingo, debido a que los santuarios quedaron dañados por el sismo que tuvo epicentro en la península suroeste de la nación. Las tensiones en Haití aumentaron durante el fin de semana por la falta de ayuda en áreas remotas y más afectadas por el terremoto en el empobrecido país caribeño. Muchos haitianos dijeron que no estaban seguros de cómo empezar a reconstruir y la desesperación por la espera para recibir ayuda comenzó a caldearse el viernes cuando residentes atacaron camiones de ayuda en varias ciudades del sur de la nación. También estalló un enfrentamiento después de que el expresidente Michel Martelly visitara un hospital en la ciudad de Les Cayes, donde uno de sus empleados dejó un sobre con dinero que desató una violenta pelea. Otra entrega de alimentos se interrumpió el sábado por la tarde en una iglesia cercana al aeropuerto de Les Cayes, donde una multitud frustrada se volviera hostil, lo que llevó a los trabajadores humanitarios a abortar la operación. Tal es la situación que el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Haití, Pierre Honorat, dijo textualmente: "Nos preocupa el deterioro de la situación de seguridad que puede interrumpir nuestra asistencia a los haitianos vulnerables". Los residentes de las ciudades de la campiña rural del sur todavía buscaban cadáveres que se creían que yacían bajo los escombros. Pasamos a Colombia. Colombia alista la logística para la llegada al país de 4.000 refugiados de Afganistán. Desde Colombia informa el corresponsal Manuel Arias Naranjo. Aun cuando no se conoce la fecha de llegada a Colombia de 4.000 refugiados afganos que serán recibidos transitoriamente, mientras Estados Unidos adelanta su regularización para trasladarlos a ese país, ya avanzan los preparativos para su recibimiento en albergues acondicionados en varias ciudades colombianas. El presidente Iván Duque reiteró que todos los costos correrán por cuenta del gobierno estadounidense. Estados Unidos va a coordinar con nosotros la llegada de personal afgano. Ellos van a sufragar todos los costos de su estadía, que será temporal, porque estas personas van a llegar a los Estados Unidos. Por su parte, gobiernos locales como el de Bogotá, a través de la alcaldesa Claudia López, manifestaron que están listos para colaborar en el recibimiento de los refugiados afganos.
Y eso es todo por hoy. Gracias por haberme permitido compartir con usted estos minutos de noticias con lo más relevante de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a the US Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para que usted esté informado de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseamos un maravilloso día martes. Cuídese mucho.